Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta mañana que el Señor nos regala. Y en esta mañana yo quiero comenzar pues dándole las gracias a aquellos que se comunicaron conmigo conforme al pedido que estuve haciendo hace un par de días atrás. Entre esas personas quiero hacer mención especial de el hermano que se llama John Marizán. Él me escribe desde New Jersey y encontró esta transmisión pues a través de Sermón Audio. Dice un gran sermón. Y él dice de la siguiente forma: buenos días, yo lo sigo todos los días y en los días que usted, pero la lectura oraba, en los días, entiendo que dice en los días que usted paró la lectura, exactamente, oraba por usted, que Dios lo protegiera. Siga adelante hacia la meta hasta completar la meta. Bendiciones. Así que saludos a nuestro hermano John Marizán desde New Jersey. Así me gustaría oír de usted. Como nosotros también estamos llegando ya a este desafío del año 2022, ¿qué le gustaría a usted que nosotros pudiéramos continuar haciendo diariamente para bendecir su vida? También para ser de edificación a su vida. También para glorificar y exaltar el nombre del Señor. El que lo haya mencionado en ese orden no quiere decir que sea así, sino primero Dios siempre. Pero me gustaría oír de usted qué cosas usted quisiera seguir escuchando luego que concluyamos este desafío del año 2022. Leamos la Biblia en 52 semanas. Ya cuando lleguemos al 1 de enero del 2023, si Dios quiere, ¿qué usted le gustaría que pudiéramos seguir haciendo a través de estas transmisiones? Anímese y escríbame, deme su opinión. Lo puede hacer si está escuchándome a través de YouTube en los comentarios. Si lo está haciendo a través de Sermón Audio, también puede dejarme un mensaje. Si lo está haciendo a través de Facebook, de igual forma, también de Twitter, usted lo puede hacer a través de estos medios donde nosotros estamos compartiendo estas meditaciones, estas lecturas diarias. Por favor, déjeme saber su opinión. ¿Qué usted quiere que nosotros hagamos luego de que concluyamos este 2022? Es decir, ¿qué usted quiere recibir día por día como lo estuvo haciendo o como lo está haciendo en este 2022? ¿Alguna sugerencia, algo similar, algo diferente? Me gustaría oír su opinión. Pero mientras llega esto, su opinión, pues yo le invito a que me acompañe en la lectura. Hoy estamos en Segunda de Crónicas, capítulos 21 hasta el capítulo 24. Así que yo le pido por favor que preste atención a la lectura de este día. Capítulo 21 nos dice de la siguiente forma: Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Jorán reinó en su lugar. Tenía varios hermanos, los hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarayú, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero dio el reino a Joram porque era el primogénito. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, pues la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus capitanes y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Y Edom continuó en rebeldía contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra su dominio, porque había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Además, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Entonces le llegó a Joram una carta del profeta Elías que decía:
Así dice el Señor, Dios de tu padre David: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido, como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú, el Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces el Señor movió contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes, los cuales subieron contra Judá y la invadieron, y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le quedó más hijo que Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor hirió a Joram en los intestinos con una enfermedad incurable. Con el correr del tiempo, después de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad y murió con grandes dolores. Su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido con sus padres. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Capítulo 22. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, hijo menor de Joram, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores. Por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho a la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Ocosías también anduvo conforme al consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram, y éste volvió a Jezreel para ser curado de las heridas que le había hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, que estaba enfermo. La destrucción de Ocosías vino de Dios por ir a visitar a Joram. Pero pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab. Cuando Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que estaban al servicio de Ocosías y los mató. También buscó a Ocosías, que lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Así que no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriz en la alcoba. Así Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, pues era hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no le dieran muerte. Y Joás estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Capítulo 23. En el 7º año, el sacerdote Joiada cobró ánimo y tomó a estos capitanes de centenas: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanam; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales hicieron pacto con él. Y recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel, y vinieron a Jerusalén.
Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: miren, el hijo del rey reinará como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes, de los sacerdotes y los levitas que entren en el día de reposo, estarán de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey y otra tercera parte en la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor. Pero que nadie entre en la casa del Señor, excepto los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos pueden entrar porque son santos. Y que todo el pueblo guarde el precepto del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa será muerto. Ustedes estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no despidió a ninguno de los grupos. Entonces el sacerdote Joiada dio a los capitanes de cientos las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Y colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, le dieron el libro del testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey, se llegó al pueblo en la casa del Señor y miró que el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada, y los capitanes y los trompetas estaban junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas, y los cantores con sus instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada sacó a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquenla de entre las filas, y al que la siga, mátenlo a espada. Porque el sacerdote les había dicho: no la maten en la casa del Señor. Así que le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey, de que ellos serían el pueblo del Señor. Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron. Hicieron pedazos sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor, para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos, conforme a la disposición de David. Colocó porteros junto a las puertas de la casa del Señor, de modo que no entrara ninguno que por alguna causa estuviera inmundo. Después Joiada tomó a los capitanes de cientos, a los nobles, a los gobernantes del pueblo y a todo el pueblo del país, e hizo descender al rey de la casa del Señor. Entraron por la puerta superior a la casa del rey y sentaron al rey sobre el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. Capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Joiada escogió 2 mujeres para el rey, y éste tuvo hijos e hijas. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Así que reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan a las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de su Dios, y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel
para la tienda del testimonio? Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces el rey mandó que hicieran un cofre y lo colocaran afuera, junto a la puerta de la casa del Señor. Y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el cofre, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. El rey y Joiada lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa del Señor. Estos contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del Señor, y también artífices en hierro y bronce para reparar la casa del Señor. Los obreros hicieron su trabajo, y el trabajo de reparación progresó en sus manos, y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos y la reforzaron. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey de Joiada y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Todos los días de Joiada ofrecieron continuamente holocaustos en la casa del Señor. Joiada envejeció y murió a una edad muy avanzada. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho bien en Israel, a Dios y a su templo. Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no prestaron atención. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo: que lo vea el Señor y tome venganza. Y aconteció que a la vuelta del año, el ejército de los arameos subió contra Joás y vinieron a Judá y a Jerusalén. Destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Ciertamente el ejército de los arameos vino con pocos hombres. Sin embargo, el Señor entregó a un ejército muy grande en sus manos, porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Cuando los arameos se alejaron de él, dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada y lo mataron en su cama. Joás murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él: Sabat, hijo de Simeat, la amonita, y Josabat, hijo de Sinrit, la moabita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Esta ha sido la lectura del día de hoy, mis hermanos. Continuamos en esta porción histórica de Crónicas, viendo la narrativa de los reyes que se fueron sucediendo uno a uno, tanto en la nación de Judá como en la nación de Israel.
Y como hemos visto aquí, mis hermanos, fue tiempo de muchos cambios, reinados cortos, principalmente porque estos reyes que hemos visto, a excepción de este último, pues fueron personas inclinadas hacia la idolatría, se olvidaron de Dios. Y este último que acabamos de mencionar, pues fue una persona que mientras estuvo bajo el, vamos a decir, bajo el cuidado espiritual del sacerdote Joiada, pues él se mantuvo fiel al Señor, pero cuando murió el sacerdote se olvidó de Dios. ¿Qué nosotros podemos aprender de aquí, mis hermanos? Es que nosotros tenemos que aprender a serle fiel a Dios, a tener una relación personal con el Señor y no depender de otros para mantener esa relación estable. Aquí nosotros aprendemos lo que se puede dar, y de hecho se ha dado en muchos tiempos con muchas personas que mientras están bajo la guía, la dirección, el cuidado pastoral de algún hombre de Dios, pues esa persona es fiel a Dios. Llegado el momento en que este hombre de Dios o muere o en el peor de los casos cae en pecado, pues aquellos que seguían a Dios a través de ese hombre, cuando ese hombre muere o se aparta del camino del Señor, pues los demás siguen su propio camino. Eso fue lo que le pasó a este rey. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser personas que mantengamos una relación personal con el Señor. Con esto no estoy diciendo que no debemos de congregarnos, por si a alguien se le está ocurriendo pensar eso. El Señor nos manda a congregarnos, el Señor nos manda a estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es un hecho indiscutible, que yo debo de congregarme, que yo debo de ser parte de una iglesia local visible, y que allí, en esa iglesia local visible, yo debo de desarrollar los dones y los talentos que Dios me ha dado. Pero es algo cierto, es que no importa la condición de esos líderes que pastorean la iglesia, yo tengo que mantenerme fiel siempre. Ahora bien, como creyente tampoco soy llamado a ser una persona que se mantenga en una iglesia donde no se predique la sana doctrina. Tampoco así. Yo tengo que serle fiel a Dios, y si incluso si esa fidelidad demanda el irme a otra iglesia, porque en la que estoy ya no se predica el evangelio puro como lo hemos recibido al principio, pues así debo de hacerlo. Debo de tomar cartas en el asunto y buscar una iglesia de sana doctrina. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros ser personas que seamos hallados fieles en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé esa gracia de mantenernos firmes en todo lugar y bajo cualquier circunstancia que se nos presente por delante. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te glorificamos, nosotros te exaltamos, te damos las gracias también por esta lectura que tú nos has permitido leer en este día. Te suplicamos, Señor, que estos datos históricos, estos testimonios mayoritariamente nefastos acerca de la vida de personas que se alejaron de seguir tu ley, nos sirvan a nosotros como un ejemplo a no seguir, Padre, a ser personas fieles en toda circunstancia, ser personas entregadas por completo a ti, ser personas del libro, personas que amen tu palabra, que conozcan tu palabra, que profundicen tu palabra, que vivan por tu palabra, Señor. Obra en nuestros corazones, obra en las vidas que aún no te conocen, y concédele, Señor, que estas lecturas sean ese medio que tú uses para que ellos vengan delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Será hasta mañana. Acuérdese la tarea que les he dado. Por favor, comuníquese conmigo, exprese qué tema, qué dinámica usted quiere que nosotros implementemos a partir de enero del 2023, cuando ya terminemos este desafío
del año 2022. ¿Qué otras cosas usted cree que podría ser de ayuda el que yo comparta y que usted se conecte a escuchar? ¿Qué le parece? Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos mañana.